Bueno, gracias. Tenía un último comentario también de esta sección, y Ujú. es que las tres salvaciones que habla ahí también las experimentamos nosotros como pasado, presente y futuro. Ya fuimos salvos de la cautividad en la que estábamos, del mundo, ¿verdad? Y de las cosas malas. Estamos siendo salvos cada momento de las tentaciones del pecado, y en el futuro seremos salvos por completo del sufrimiento y de la muerte que eh, todavía lo sufrimos. Ujú. Así es. Voy a tratar de compartir mi pantalla. No sé si- Bueno, el tema de la lección 8A es el trasfondo del Nuevo Testamento. Terminó el Antiguo, ¿verdad? Bastante rápido lo terminamos, y estamos ahora comenzando a entrar al Nuevo Testamento. 500 años después de esa salvación del exilio, de la cautividad, es cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Durante ese tiempo tuvieron ellos que reconstruir sus hogares, reconstruir el templo, reconstruir los muros de Jerusalén. Y hay un periodo que no lo menciona aquí, pero algunos lo llaman los 400 años de silencio, cuando no encontramos escrituras de ese tiempo, desde 400 años antes de Jesucristo. Y durante todo este tiempo, ellos fueron gobernados por diferentes naciones. Bueno, fueron librados de la cautividad, pero volvieron a caer nuevamente a ser gobernados por Persia, por Grecia, por Egipto, por Siria. 167 años antes de Cristo ganaron su libertad, pero volvieron a perderla y cayeron bajo los romanos, ¿verdad? Toda esta historia como que no mucho la conocemos, no está escrita así directamente en la Biblia, pero aquí vemos cómo el pueblo de Israel estuvo pasando por diferentes gobiernos. Cuando comienza el Nuevo Testamento, estaban bajo el Imperio Romano. Era la cautividad en la que estaban cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Y el dominio del Imperio Romano duró 700 años, y 700 años es bastante. Y según lo menciona aquí Ah, el libro, sí. eh, Bueno, 700 años es bastante tiempo. ujú. El gobierno español sobre América duró 250 años. Es bastante poco, y nosotros bueno, lo sentimos que casi de siempre estuvimos gobernados por el gobierno español, ¿verdad? Pero ellos por los romanos 700 años. El imperio soviético duró 70 años, poquito, ¿verdad? Comparado con el imperio romano. Y bueno, los judíos odiaban a los romanos, y principalmente eh, los cananistas eran unos que tenían bastante acción fuerte contra los romanos. Eran los celotes o los cananistas, que ellos se rebelaron con armas, eran como la guerrilla. Estaban tratando de sacar a los romanos con las armas, por la fuerza. Los saduceos, al contrario, ellos se aliaron, se colaboraron con los romanos. A lo mejor nos hacemos amigos de ellos y nos dan algo de poder, un lugar en el poder. Y los fariseos, ellos se alejaron de la política y más dieron énfasis a la ley religiosa, y buscar el rey de Israel, pero viniendo de parte de Dios. Estos tres grupos es bastante importante irlos conociendo para saber cuando ya en el Nuevo Testamento Jesucristo habla de ellos, de los saduceos, de los fariseos. Podemos saber qué es lo que ellos pensaban y cómo era la visión que tenían ellos dentro del imperio romano. Aquí está en los mapas también cómo fue que cambió la zona esta de Canaán. En el tiempo de Abraham era Canaán. En las primeras lecciones vimos el viaje que llevó Abraham hasta llegar y tomar esta tierra. Después, en el tiempo de los reyes, se dividieron el reino de Judá
y el de Israel. Y ya en el tiempo de Cristo, lo que vemos es que se había dividido aún más. Entonces tenemos a Samaria, Judea y Galilea. Y esto es importante conocer esto del mapa porque ya cuando entramos a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo Él viajó por esos diferentes lugares. El nacimiento de Jesús. Este se dio aquí en esta región de Judea, en una ciudad de Belén, y esto ya estaba profetizado, por eso él nace ahí, ¿verdad? En Belén, un pueblito pequeño. Ellos no vivían ahí, vivían allá en Nazaret, que queda en Galilea. Quizás no podemos ver aquí tanto la distancia, pero fue bastante el viaje que hicieron debido al decreto que había que irse a empadronar, ¿verdad? Y Jesús nace ahí en Belén, pero después regresan a Nazaret y ahí es donde tiene Jesús su niñez. Bueno, antes de eso hubo un tiempo en el que María, José y Jesús fueron a vivir a Egipto, y hay otras profecías donde decía que de Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Y por eso él vivió muchas de las cosas que nosotros como seres humanos vivimos, ¿verdad? Y así como ahora hay muchas personas que viven así en lugares donde no es su casa, sino que están refugiados en otro sitio. Jesús también pasó por eso y vivió refugiado en Egipto. Después pasó su infancia en Nazaret. Jesús fue bautizado en el río Jordán, ¿verdad? Y así comienza su ministerio. Él comienza a demostrarle al pueblo de Israel, a todos los judíos en ese entonces, que él no estaba de acuerdo tampoco con la forma en que estos tres grupos estaban manejando la religión judía, con ninguno de los tres. Y así como Juan estaba bautizando a las personas para que se arrepintieran, él también fue bautizado. Y cuando las personas vieron que Jesús se bautiza, dicen, bueno, Jesús también no está de acuerdo con los fariseos ni con los saduceos, ¿verdad? Así como Juan lo estaba predicando. Y eso le abre el camino a Jesús para comenzar él también su ministerio y la predicación. Gran parte del ministerio de Jesús fue ahí en esa zona, indicada ahí en el mapa con la flecha, la zona de Galilea. Ahí fue donde Jesús hizo sus milagros, su predicación prácticamente, pero para su muerte y resurrección, bueno, la muerte, él regresa a Jerusalén. Y en la siguiente lección vamos a ver algunas cosas que pasaron en su regreso a Jerusalén, pero es importante destacar aquí el por qué. ¿Por qué Jesús vino a morir a Jerusalén? ¿Por qué no murió allá en Galilea? Y bueno, hay varias razones, varias cosas que se cumplirían ahí en Jerusalén. Ahí era donde se realizaban los sacrificios en el templo, y que Jesús ahora venía a ofrecer su sacrificio a Dios también. También los reyes, ahí es donde eran coronados los reyes, y ahí es donde Jesús también comienza su ministerio. Después de ofrecer su sacrificio perfecto, comienza ahí al resucitar, a comenzar a recibir todo el poder en el cielo y en la tierra, a reinar, a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un resumen de esta lección. No sé si pasamos a los comentarios. Sí, excelente, excelente. Muy bien. Abierto para comentarios. Muy bueno, no hay comentarios. Casi no da lugar a comentario, ¿verdad? Porque es como un recuento de todo lo que
lo que vamos a ver más en detalle en las siguientes lecciones. Ajá. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa, aportar algo? Yo solo quería decir que es una excelente manera de, porque me ha quedado bastante claro. Muy bonito, David, tu presentación. Bueno, muy bien. Buen ejemplo, David, sí, para que todos podamos hacer nuestras presentaciones en lo posible así como tú lo haces. Y aprendemos. Mi hijo esta mañana, Juan Carlos, me estaba diciendo que la manera del futuro de aprender es a través de lo que estamos haciendo aquí, a través de Internet. Y que manejar las herramientas de Internet son supremamente importantes a la hora de enseñar y también de aprender. Bueno, hermanos, pero de la lección, ¿algún comentario? Bueno, yo quisiera comentar que, bueno, si bien después producto del maltrato al pueblo y de la idolatría, se dividieron en dos reinos, en Israel y en Judá, aquí vemos que aparece una parte más que es Galilea, y que los de Judea, un poco despreciando, hablaban diciendo de que cómo de Galilea puede salir un profeta, ¿no? Entonces, también entre ellos se marginaban, se puede decir, eso es lo que puedo comentar. Sí, sí, definitivamente. Sí. Bueno, David hizo un comentario importante y es por qué tenía que morir Jesús en Jerusalén y por qué vivió en Galilea, por qué no crecería en Jerusalén de una vez, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Comentarios? Puedo, perdón, Sí, Anita. por ejemplo, lo que muestra la lección es cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, muestra el carácter de bautizarse, de hacer una obra, de ser un siervo de un ministerio, incluso su gloria, su humildad, ¿verdad? Y eso es bien importante, los sufrimientos de Él, su servicio para nosotros. Es muy importante porque ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que el Señor Jesucristo nos muestra. Muchas veces nosotros queremos buscar evangelios en personas que hablan, en personas que dicen, pero en la Biblia está claramente cuál es el ministerio que debemos seguir. ¿Cuál es la razón de nuestro ministerio? Y eso es muy interesante, es de tomarlo muy en cuenta, porque muchas veces nosotros hacemos cosas y no pensamos, bueno, ¿qué haría el Señor Jesucristo en este caso? Y ya la lección nos lleva a ver el Rey, a ver lo que el Rey hace, a ver lo que nuestro Padre Celestial hace. Eso me llamó mucho la atención. Gracias. Muy bien. Sí, un comentario breve. Cómo aparece el Señor en la historia, ¿no? El lugar, las circunstancias en torno a lo que ocurre en ese momento en la tierra, ¿no? Un lugar lleno convulsionado, invadido por un ejército poderoso. El odio como caldo de cultivo para las agresiones, ¿no? Para los celotes, ¿no? Enemigos, los saduceos, los convenidos y los fariseos, los que se tapan los ojos, ¿no? Muchas cosas que están ocurriendo en forma simultánea, un país dividido en tres, ¿no? Una parte mestiza, otra parte odiada, muchas enfermedades, muchos ciegos físicamente y espiritualmente. Entonces, en ese lugar, en esa circunstancia y con esas condiciones, el Señor pone a su hijo ahí en el momento preciso, en el instante exacto, para que pueda comenzar su proyecto, o sea, desarrollar su ministerio y manifestarse en el mundo. Eso es lo que me sorprende de Dios, como en torno a esas circunstancias, cómo es que se produce esto y lo que tiene como mensaje principal, ¿no? Que el Salvador ahí aparece en el momento, en las circunstancias, en las condiciones que Dios pone para que se realice
profecía. Sí, muy interesante eso. Es decir, Dios no cambió cosas para que fueran idílicas y fuera un mundo magnífico en el que Cristo vino a nacer, sino que eran circunstancias como las nuestras, con problemas muy graves, serios, con toda la humanidad del ser humano revolcada, con la opresión, con todas las cosas que hoy vivimos y no tenemos excusa, porque los apóstoles igual vivieron en un mundo real, nosotros tenemos ese mundo real igual y en él tenemos que vencer y tenemos que depender de Dios y creer en él. Así que muy bueno tu aporte, Daniel. Pero bueno, por causa del tiempo dejemos que David pase a su segunda presentación. Muy bien. En ese tiempo, como nos decía Daniel, en esas circunstancias del Imperio Romano y de la religión que se había desviado de lo que debería ser el, eh, la religión pura y sin mancha, ¿verdad? Ahí es donde nace nuestro Señor Jesucristo. Y esa historia la encontramos en los cuatro evangelios. Cuatro evangelios. ¿Por qué cuatro evangelios? ¿Y por qué en las escrituras no solamente uno, sino tener cuatro diferentes? Y es que cada uno nos da una perspectiva diferente, cada uno nos da un retrato diferente de Jesús, ¿verdad? Y así como podemos ver diferentes fotos de una misma persona, y en las diferentes fotos conocemos diferentes características, así también en los evangelios. En Marcos es un evangelio de acción, donde vemos las cosas que van pasando muy rápidamente, muy poco enseñanzas, más las acciones y las cosas que Jesús hace. En Lucas vemos más que todo la opción de Jesús por los marginados, por las mujeres, por los gentiles, los cobradores de impuestos, todos los que eran despreciados. Vemos cómo Jesús ahí en Lucas les da una opción preferencial. Y en Juan encontramos mucha enseñanza de Jesús, lo que Jesús dijo de sí mismo. El evangelio de Mateo es un evangelio donde se menciona principalmente a Jesús como rey. Y Mateo es quien estaba más entregado a estas cosas del reinado que los judíos esperaban. Y como Mateo le escribe a los judíos, les escribe según lo que ellos esperaban, lo que los judíos tenían en ese tiempo. Odiaban a los romanos, querían salir de esa opresión romana y estaban esperando al rey, al Mesías. Y Mateo, al presentarles el evangelio, la buena noticia a los judíos, les habla de Jesús como el rey. Comienza la historia con el nacimiento del rey, y Mateo habla de Jesús como rey en todo el evangelio, desde su nacimiento. Desde Mateo 1:1, el nombre que le da es Hijo de David. Todos los judíos en ese tiempo, ellos esperaban la venida del reinado de David, y ellos anhelaban el tiempo ese de oro en el que David reinó y fue la gloria para Israel. Fue el tiempo en que hubo prosperidad, abundancia en el reinado de David, así que ellos esperaban, y tal como los profetas lo habían dicho también, que un descendiente de David tomaría el reino. Los reyes magos, cuando fueron a buscar a Jesús, también anduvieron preguntando por el rey de los judíos. Eso es lo que el tema en ese momento era eso, la venida del rey, que viniera a quitar el gobierno de los romanos. Herodes también, cuando hizo la matanza de los niños, él se refirió de Jesús como el Cristo. Y el Cristo es la traducción de Cristo es Mesías, el esperado, el ungido. Entonces ese es el contexto en el que viene nuestro Señor Jesucristo. Los judíos esperaban al Mesías que reinaría, un reinado más grande que el del rey David, que echaría a los romanos. Y Mateo comienza aclarándoles eso: ese rey es Jesucristo desde su nacimiento.
Luego nos habla de el rey siervo. El rey siervo, no un rey como los que ustedes conocen, es lo que les estaba mencionando aquí, lo que se menciona en el Evangelio de Mateo. Porque si nos recordamos de cómo eran los reyes, quizás nosotros no hemos vivido bajo el gobierno de reyes, pero un rey, según lo vemos en las películas o en la historia, ¿verdad?, no eran buenas personas. Los reyes se aprovechaban también de su pueblo, los reyes les cobraban altos impuestos. Los reyes, si un rey veía pasar una muchacha, le llamaba, tráiganla para acá y es mía, ¿verdad? Y se apropiaban de cualquier cosa. La gente no mucho quería a los reyes porque no eran buenos, incluso los reyes de Israel, ¿verdad?, no fueron malos. Entonces viene Jesús como rey y hay que cambiar esa imagen. Esa es la forma de rey que nosotros conocemos, o que ustedes conocen. Les decía, Jesús no es así. Jesús era humilde, él nació en un establo. Herodes intentó matarlo desde que estaba recién nacido. Un rey que vivió refugiado en Egipto, que creció en un hogar pobre, que no vino para ser servido, sino para servir. Un rey que lavó los pies de los discípulos. Es una idea totalmente contraria a cómo se comportaban los reyes. Y algunos reyes quizás, y aún hoy los gobernantes, quizás tienen buenas intenciones, y antes de llegar al poder quieren hacer cosas buenas para el pueblo y para nuestras naciones, pero algunos ya cuando llegan al poder se les sube el poder a la cabeza y entonces comienzan a hacer solamente cosas para ellos y se les olvida el ayudar a los demás. Jesús no fue así. Jesús nos dejó el ejemplo de servicio, que el que quiera ser el mayor entre ustedes debe ser el servidor, y nos enseñó que así es Dios. Dios nos sirve cada día y Jesús vino para servirnos, y el servicio de él como rey lo demostró en todo su ministerio. En Mateo 4:23 dice que Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. En este versículo se resume todo lo que Jesús hizo en servicio de las personas. Enseñarles. Parte muy importante de la enseñanza y de la predicación de Jesús fue quitarles la idea del reino que ellos tenían. Ellos pensaban en un rey que iba a gobernar físicamente ahí en Israel, y Jesús comienza a enseñarles que el reino de Dios no es así. El reino de Dios ya está entre ustedes, pero el reino de Dios es como un grano de mostaza. En este momento está muy pequeñito, pero va a ir creciendo y creciendo. Y Jesús mencionó muchas parábolas acerca de cómo es el reino de Dios. No es un estado político, no es un país con fronteras físicas, sino que es el gobierno de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y es como la buena semilla que es plantada. Y hay muchas comparaciones de Jesús del reino. Y para mostrarles algo de cómo es el reino, Jesús hizo muchas sanidades. Él mostraba su autoridad como rey. Él mostraba su amor por las personas que sanaba, sentía compasión por ellos y los sanaba, sirviendo. Siempre en todo su ministerio Jesús estuvo sirviendo. El sufrimiento también del rey lo encontramos desde Mateo 21 hasta el 27, todos esos capítulos para cubrir una sola semana, que es la semana de la pasión o la semana del sufrimiento de Jesús, y comienza desde la entrada triunfal a Jerusalén. Y como todas las personas, ya vimos cuál era el ambiente que se vivía en ese tiempo ahí en Israel, en que querían librarse de los romanos, esperaban el rey y que ya se va a cumplir la profecía de la venida del rey de Israel. ¿Cómo lo reciben ahí en esa entrada triunfal a Jerusalén, verdad? Que todas las personas
gritando Hosana y bendito el que viene en el nombre del Señor. Y si Jesús hubiera querido, pudo haber sido coronado rey ese día, porque ahí tuvo la aclamación de todo el pueblo, de todas las multitudes, y ahí pudo haberlo. Si lo que él hubiera querido es el gobierno terrenal, ese era el día en que pudo haber sido coronado rey, pero no, él es crucificado, y en la cruz le pusieron ese rótulo: este Jesús, el rey de los judíos. Y cuando le preguntaron, ¿tú eres el rey de los judíos?, él dijo, tú lo has dicho. Pero él había predicado cómo era él como rey, un rey siervo, y que el reino de él no es reino de este mundo, pero lo predicó ampliamente, pero no lo entendieron. Incluso los propios discípulos de Jesús no lo habían entendido claramente. Y cuando él muere en la cruz, entonces logra el logro más grande que tenemos en nuestra historia, en toda la historia de la humanidad, porque Jesús logra nuestra salvación. Él ahí destruye el pecado. Y no se menciona aquí, pero el diablo anduvo detrás de Jesús y tentándolo, queriendo hacerlo caer, y lo peor que hizo el diablo, y que es según él donde iba a destruir a Jesús, y es su muerte, Dios lo transforma, y es lo mejor que pudo haber pasado al lograr en la cruz nuestra salvación, porque somos salvos por la vida de Jesucristo y somos perdonados por su sangre. Él resucita. Es ahí donde vemos la gloria del Rey. Jesús no queda muerto. Él, al resucitar, él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Él es el Rey de todas las naciones, tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Él, el primer ser humano, vencer todas las tentaciones de Satanás, y en dar una adoración perfecta al Padre, en dar un servicio completo a Dios, y se convierte así en nuestro Rey. Él nos muestra que Él tiene todo ese poder, y lo hace mostrándonos en su vida y en su muerte su obediencia a Dios. Cuando venga en gloria, dice Mateo 25:31, se sentará en su trono de gloria, su segunda venida. En todo esto vemos como hay cosas que Dios ya las da como hechas, y nosotros las vemos ya como hechas, pero también tienen su punto principal en un lugar en el tiempo. Jesús ya es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero cuando venga en su gloria, ahí se sentará en su trono. Es algo que ya es, pero en ese momento será hecho público y de manifiesto para todos, porque no vendrá ya en sufrimiento, sino vendrá en gloria. Su reino será abierto, será visto por todos, y es el Rey, y será el Rey no solo de los judíos, sino de todo el mundo. Y eso es lo que comenzará a predicar los discípulos después de la ascensión de Jesús, cuando comienzan a predicar el evangelio no solamente a los judíos, sino a los gentiles también. Muy bien, bueno, excelente. Démosle a Ruth y a David un aplauso de su participación hoy. Sí. Bueno, gracias a Dios por esas presentaciones, y muy buenas ambas. Naturalmente, David, con sus habilidades que él tiene, que Dios le ha dado el don, nos ha hecho una muy buena presentación, y pues nos queda el reto para todos, ¿no? Nos queda el reto de ver cómo es que David nos lo hace también, y de pronto que algún día de estos nos dé algunas indicaciones básicas cómo hacer esas presentaciones. Joel naturalmente domina también ese tema, y nos ayudarían muchísimo, no solamente acá, sino en todas las cosas que hacemos
en nuestros trabajos también, seguro, para nuestras presentaciones en los sermones, en la iglesia. Así que muy bueno, David, muchas gracias. Muy bien, ahora comentarios. Me gustaría hacer el mío. Sí. Creo que esto es como tan como sublime, es tan alentador y tan esperanzador, que nos hizo ver David. Gracias, David, porque nos hizo ver por qué estamos aquí, qué estamos esperando. Estamos esperando a ese rey, estamos esperando ese tiempo de gloria en él. Y vimos también cómo el sufrimiento que él, en su primer venida, el sufrimiento al cual él vino, y que ese sufrimiento fue realmente tan tremendo, y por nosotros, para que nosotros pudiéramos estar aquí y conocer esto y hablar de él en este momento, porque él no tiene tiempo. Los tiempos de Dios son antes, ahora y después. Él es un Dios que puede manejar los tiempos. Y vemos que cada cosa, lo que vi en estas lecciones, es que Dios siempre está presente en el pasado, en el futuro, en intermedio de la vida de nosotros. Ahí está Dios, y podemos ver su plan en nosotros también ahora, y estamos esperando nada más esa venida, y le damos gracias a Dios por el sacrificio en la cruz, porque si no hubiera sido por esa sangre derramada, no tendríamos la gracia que tenemos ahora. Y que siendo un rey se comportó como un siervo. Siendo un rey nos mostró el amor, nos compró la compasión, el servicio. Y la compasión es bien importante por nosotros. Y somos, por eso tenemos la vida eterna, creyendo en Cristo Jesús. Muy bien, muy bien. Sí, muy interesante que el Antiguo Testamento todo estaba hablando acerca de esto, de este momento. También las Escrituras nos hablan de la continuidad de los planes de Dios desde el comienzo y cómo los va cumpliendo, y cómo la Biblia no está segmentada en cosas que no tengan nada que ver una con otra, sino al contrario, todo está en armonía, todo está perfectamente, encaja perfectamente toda la historia del Antiguo Testamento con lo que sucede en la vida de Jesús. Así que muy interesante, muy interesante. ¿Comentarios adicionales? Yo quisiera hacer un comentario. Sí. A mí, desde la lección anterior, me llamaba la atención cuando mencionaba que ellos se fueron a vivir a Nazaret, y menciona el libro de texto que Nazaret era una zona de cerros. Obviamente, no sé si, como usted decía, ellos vivían en una realidad y nosotros vivimos en nuestra realidad, pero en nuestra realidad siempre estas poblaciones que viven en cerros son poblaciones que no gozan de todas las condiciones que las ciudades, las grandes ciudades poseen. Entonces, a pesar de eso, él rompe el esquema, porque la visión que tenía el apóstol Marcos, el apóstol Mateo, Lucas, eran diferentes. Al final, él lo resume en una sola cosa, y él dice: yo les vine a servir. Y quien sirve es más. Y ese punto es importante. La misión nuestra es servir a los demás. Y servir sin discriminar raza, credo, ideología, sin discriminar si me cae bien, me cae mal. Es como esa forma de servicio entregada, esa forma de servicio sin medir nada. Entonces eso es lo importante. Dios rompe completamente el esquema y se convierte en ese rey siervo, que si lo vemos en toda su ministerio, se dedicó a eso, básicamente a servir. Ajá. Sí, muy comentario yo. Sí. Está muy bonita esta lección porque nos enseña nos da pues un ejemplo claro, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, si nosotros queremos la gloria del Rey, ¿verdad?, tenemos que imitar al Rey.
Y una de esas imitaciones, como está diciendo Joel ahorita, era a través del servicio. Un cristiano que se niega a servir, tanto en la obra de Dios como en su vida normal, ¿verdad? El trabajo, familia, etcétera. Entonces no está imitando al rey. Y luego viene la otra etapa también del sufrimiento, ¿verdad? Las persecuciones, las tentaciones con las que tenemos que lidiar cada día. Todo eso, si nosotros a través del Espíritu Santo aprendemos a controlarlas, a equilibrarlas en nuestra vida y a vencerlas, entonces estamos sufriendo, y todas estas cosas nos van a llevar al final a obtener la gloria del Rey, que es cuando Cristo retorne y transforme en nuestro cuerpo en un cuerpo glorioso, y también ya el sufrimiento desaparecerá y todo será pues gozo y paz. Esa es una de las lecciones que yo obtuve de aquí, de esta lección. Ok, muy bien, muy bien. Quiero añadir a lo que dice el profesor Mejía. Me gustó mucho su comentario y lo que yo en particular, ¿no? Es acerca del servicio, ¿no? Las tres cosas importantísimas que menciona aquí: la enseñanza, la predicación y la sanidad, ¿no? Eh, y cuando leo yo las escrituras y hacen referencia a Jesús, ¿no? Y que él enseñaba y sanaba y curaba y liberaba, y la gente, y los mismos fariseos, los saduceos decían: ¿qué tiene este hombre en su voz, ¿no? ¿Qué tiene? Entonces eso se llama el poder del poder, porque Jesús marca una diferencia entre todos los enviados que hizo Dios, que nos presentó, mientras que venían a hacer advertencias, ¿no? Arrepentidos, ¿no? El Señor vino con un mensaje de salvación, de sanidad y hasta de resurrección, porque si vemos en el Antiguo Testamento, se sanó a Naamán, se sanó a extranjeros, se le advirtió a los ninivitas, que fue el más grande proyecto evangelístico de esa época y exitoso. Pero ahora aquí, ¿no? Lo que vemos que Jesús viene con una cosa, o sea, importantísima y que marca la historia, ¿no? El servicio y sobre todo hacer la enseñanza, la predicación y la sanidad. Para mí eso es impactante porque marca una diferencia entre los profetas, ¿no? y las cosas que tenemos que hacer nosotros. O sea, como dice Mateo 28, ya tenemos que hacer lo que él ha hecho. Y eso es una gran comisión y bien importante y bien difícil de hacer. Como seres humanos. Quería agregar algo. Sí. Yo creo que el propósito de los 4 evangelios es mostrarnos el cumplimiento de esa promesa de salvación, ¿no? Los 3 pasos. La restauración comenzó con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y recalcar que Él ha venido, ha estado en esta tierra y está cumpliendo lo que prometió, ¿no? Ajá, sí. Muy bien, hermanos. Estamos llegando ya al final de nuestra reunión.